Buenas noches con todos. En esta oportunidad vamos a revisar el tema de bartonelosis. Con respecto a la epidemiología, los mecanismos de transmisión del huésped son los animales, como por ejemplo tenemos el gato, en el caso de Bartonella henselae, y tenemos a los humanos, que son el único reservorio conocido de Bartonella basiliformis. Los humanos son el único reservorio conocido de Bartonella basiliformis. La distribución de Bartonella basiliformis se relaciona con su vector, Lutzomia verrucarum, cuyo hábitat es la región andina de países como Colombia, Perú y Ecuador. En la actualidad se han detectado especies de Bartonella también en otros animales como la garrapata, Ixodes ricinos, pero aún se desconoce su papel en la transmisión de la infección a los seres humanos. Falta mucho por conocer sobre los reservorios de las especies de Bartonella. Sin embargo, se debe estar alerta a su detección, entre otras razones, por la facilidad de los viajes y movimientos migratorios en todo el mundo. Recordad que el hábitat de la Lutzomia es a nivel de altura entre aproximadamente 1000 a 3000 metros sobre el nivel del mar. El hábitat de la Lutzomia es a nivel de aproximadamente 1000 a 3000 metros sobre el nivel del mar. Con respecto a la etiología, las especies de Bartonella son Coccobacillus gram negativos. Coccobacillus gram negativos que miden de 0.6 a 2 micras, se comportan como microorganismos aerobios no móviles, intracelulares facultativos, y son difíciles de cultivar. Bien, acá entonces repasemos. Bartonella son Coccobacillus gram negativos. Coccobacillus gram negativos. Vamos a sacar otra imagen a la microscopía electrónica. Las especies de Bartonella son Coccobacillus gram negativos. Con respecto a la clínica, el vector que ya habíamos mencionado, Lutzomia verrucarum, introduce al huésped, la Bartonella basiliformis. Estos microorganismos se localizan principalmente en los endotelios capilares y linfáticos. Luego de ello penetran activamente a los glóbulos rojos, residiendo dentro de ellos endoglobulares. Todo esto va a estimular el sistema retículo endotelial, haciendo que los linfocitos y los macrófagos produzcan una intensa eritrofagocitosis del complejo Hematie-Bartonella, lo cual puede llevar a una anemia severa de tipo hemolítico y extravascular. Una anemia severa de tipo hemolítico y extravascular. Vemos acá el vector, ya les he mencionado, Lutzomia verrucarum. Vector Lutzomia verrucarum. Acá tenemos más imagen del vector de Bartonella basiliformis. Acá la imagen de la izquierda, Lutzomia verrucarum. Una vez que un paciente susceptible es picado por el insecto que hemos estado describiendo, este puede cursar sin síntomas o desarrollar diferentes y variados síntomas clínicos. Clásicamente se han descrito 3 periodos. El primero, la fase aguda, que es anemizante. Le sigue el periodo intercalar, usualmente asintomático y de duración variable. Y luego de meses a años, la fase
Número 3, que viene desde la fase eruptiva o crónica, más conocida como verruga peruana. Repito, fase aguda, fase intercalar y fase crónica o eruptiva. Otra vez, las fases de la patología: aguda anemizante, intercalar y la fase eruptiva crónica. Estudios recientes han demostrado que los pacientes pediátricos y adultos jóvenes son los más afectados. Estudios recientes han demostrado que los pacientes pediátricos y adultos jóvenes son los más afectados. Con respecto al género, predomina el sexo masculino en ambas fases. Respecto al tiempo de enfermedad, la mayoría de los pacientes en fase aguda presentan un menor tiempo de enfermedad y un mayor tiempo en los pacientes de fase eruptiva. El periodo de incubación clásicamente ha sido considerado 21 días. El periodo de incubación clásicamente ha sido considerado 21 días. Ven acá algunas imágenes de la verruga peruana. Verruga peruana. Imágenes que muestran lesiones nodulares en extremidades inferiores. Paciente de género masculino. Con respecto a la primera fase, la fase aguda es de inicio brusco o insidioso. Dura aproximadamente 4 semanas. Dura aproximadamente 4 semanas. Los síntomas son diversos, destacando los de un proceso infeccioso general, tales como fiebre, malestar general, palidez, como ya hemos estado describiendo, palidez, hiporexia, desarrollando anemia severa, hepatomegalia, ictericia y linfoadenomegalia. En ocasiones también pueden presentarse derrame pericárdico, anasarca e incluso convulsiones. Fase aguda. La depresión transitoria de la inmunidad celular durante la fase aguda explica la presencia de algunas infecciones oportunistas, como por ejemplo la reactivación de toxoplasmosis, etc. Las complicaciones más frecuentes son las producidas por los microorganismos oportunistas, tales como Salmonella, Plasmodium, Mycobacterium tuberculosis, Pneumocystis, Toxoplasma, Histoplasma, etc. Con respecto a la fase crónica o eruptiva, conocida como verruga peruana, es muy frecuente a nivel pediátrico, ya describimos, ya vimos algunas imágenes. Muchos niños preescolares y escolares de las zonas endémicas presentan a nivel de cara, extremidades superiores e inferiores diversas formas de verrugas. Las formas descritas son miliar, son pequeñas, mular, grandes, y nodular subdérmicas. Las formas descritas son miliar, mular y nodular subdérmicas. Estas muchas veces curan solas en 3 a 6 meses. Ocasionalmente se ha detectado en algunos pacientes, 13% con verruga peruana, presencia de bartonelas en sangre, sin cuadro anémico severo. De la forma descrita con miliar, mular y nodular. Los signos y síntomas que destacan a este nivel de la fase crónica o eruptiva son el sangrado de las verrugas, palidez leve, fiebre, malestar general, prurito, dolor articular y linfoadenomegalia. Signos y síntomas de la fase eruptiva: sangrado de las verrugas, palidez leve, fiebre, malestar general, prurito, dolor articular, linfoadenomegalia. La letalidad es excepcional en esta fase. Las lesiones eruptivas se confunden con tumores cutáneos, tales como granuloma piogénico, angiomatosis basilar, varicela, un loco contagioso, sarcoma de Kaposi, hemangioma, tumor de Spitz o un fibrosarcoma, como un diagnóstico diferencial. Miren acá, lo que les mencionaba, lo más frecuente, pacientes pediátricos
pacientes con verruga peruana causada por Bartonella basiliformis. Algunas preguntas mencionan algunos lugares característicos de esta patología, por ejemplo a nivel de Ancash o Aras. Vemos acá el frotis sanguíneo como parte del diagnóstico, el frotis sanguíneo como parte de la enfermedad de Carrión, y en la imagen de la derecha las verrugas peruanas según paciente pediátrico. Resumiendo, la verruga peruana es endémica en zonas de altitud, más o menos 500, 1000, 3000 metros sobre el nivel del mar. Agente etiológico, Bartonella basiliformes. Los humanos son el único reservorio. Se caracteriza por nódulos y pápulas eruptivas, sangrantes en algunas ocasiones en la fase crónica, que se ubican principalmente a nivel de extremidades, superior e inferior. Transmitida por Loxomia verrucarum. Y para el diagnóstico tenemos el frotis sanguíneo y el hemocultivo. Más imágenes: población pediátrica, enfermedad de Carrión, fiebre loroya, fase crónica. El diagnóstico es importante el antecedente epidemiológico y, como les estaba comentando, en la fase aguda el diagnóstico es básicamente a través del frotis sanguíneo. Frotis sanguíneo en el cual se observa un 100% de parasitismo. Acá, frotis sanguíneo. En el cual se observa un 100% de parasitismo en los glóbulos rojos que muestran formas bacilares, cocoides o cocobacilares. Acá el frotis sanguíneo. Acá el parasitismo de los eritrocitos causadas por Bartonella basiliformes. El hemograma muestra leucocitosis con desviación izquierda. La gran mayoría desarrollan anemia severa, como estábamos mencionando, anemia severa, un hematocrito menos del 20% de carácter hemolítico. Como respuesta a la mayor destrucción hemática se da una hiperplasia del tejido eritropoyético de la médula ósea y eventualmente de otros órganos como el vaso. O sea, puede haber esplenomegalia. El hemocultivo y el mielocultivo en medios especiales también son útiles para confirmar el diagnóstico. El análisis de las pruebas hepáticas revela un compromiso importante de los pacientes en fase aguda. 60% de estos pacientes tienen valores aumentados de bilirrubina, con predominio de la bilirrubina directa. Se demuestra también que la prueba de ELISA, cuando se analiza toda la fracción de la bacteria, tuvo alta positividad, al igual que el Western blot. Recientemente también se utiliza la técnica de PCR para detectar la bacteria, en especial cuando hay poco parasitismo en sangre. Con respecto al tratamiento, la mortalidad fue de más del 90% en la era preantibiótica. Actualmente la letalidad es solamente de un 8.8% aproximadamente, pero aún sigue siendo un problema de salud pública. Revisemos un poco sobre el tratamiento. En la fase aguda tenemos como opción terapéutica ciprofloxacino o amoxiclavulánico. En la fase aguda. Acá, ciprofloxacino 500 miligramos cada 12 horas por 14 días. En la bartonelosis aguda no grave. Como segunda línea mencionamos amoxicilina ácido clavulánico. En pacientes gestantes, primera opción, amoxicilina ácido clavulánico. Revisemos qué pasa en el tratamiento de una bartonelosis aguda grave.
Como primera línea tenemos al ciprofloxacino más ceftriaxona. Ciprofloxacino más ceftriaxona. Ciprofloxacino más ceftriaxona. En el caso de la gestante, ciprofloxacino más cloranfenicol. Con respecto a la partonelosis crónica, tratamiento de primera línea, acitromicina. Bartonelosis en fase crónica adoptiva, tratamiento acitromicina. De acá, primera línea, acitromicina, incluso también en las gestantes. En pacientes adultos, 500 miligramos por día por 7 días. Bueno, eso fue el repaso sobre bartonelosis. Muchas gracias por su atención.